Me acompaña Javier Ferrer, director de Renta Fija Tradition España. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta menor demanda hace que los precios de los bonos caigan, dos variables que se mueven en sentido inverso, pero vamos a ir por el principio. Como este es un tema que puede ser complicado, ¿no?, para quienes no estén en el día a día de cómo funciona todo esto, te quería pedir, bueno, pues si nos podías dar una primera explicación, una primera foto de cómo funcionan los bonos, qué está sucediendo con las rentabilidades y por qué estamos viendo estos movimientos en las últimas semanas. Bien, el funcionamiento de los bonos, o sea, como cualquier otra actividad en los mercados financieros, tiene lo que podemos llamar elementos anclas o bases de la actividad fundamental del mercado. De la misma forma que en las divisas sabemos que el dólar es la referencia fundamental de los mercados de divisa, lo mismo sucede en los mercados de bonos, donde la referencia es el bono del Tesoro americano. En el caso europeo hay una referencia específica, es decir, dentro del mercado euro en este tipo de activos, no solamente en bonos gubernamentales, sino también en los bonos de crédito, etcétera, etcétera. La referencia es el bono alemán. Cualquier movimiento que se produzca dentro de esos dos, llamémosle grandes anclas, dentro del sistema financiero mundial y sobre todo en lo que a la renta fija se refiere, a la financiación vía deuda, es evidente que cualquier movimiento que se produzca en el bono americano va a tener inmediatamente un movimiento probablemente paralelo en intensidad en el bono alemán, y desde el bono alemán ya nos vamos directamente al entorno de los bonos europeos y en particular de los bonos periféricos, que son los que nosotros tenemos más necesidad de conocer en detalle. Es decir, este último movimiento que se ha producido tanto en el bono español como en el bono italiano, francés, ha venido porque el movimiento de 10 puntos básicos de rentabilidad que se ha movido el bono alemán prácticamente lo han recogido así el resto de bonos del entorno europeo. No solamente los gobiernos, también la rentabilidad de los bonos corporativos y sobre todo los investment grade, que tienen una relación directa también con la actividad de los mercados de deuda, que son los bonos que son susceptibles de ser comprados por el Banco Central Europeo, pues evidentemente han sufrido la misma situación. Por lo tanto, para el que estuviera comprado de cualquiera de esos activos, ha supuesto pues, que los precios han caído, la rentabilidad ha subido, los precios han caído y por lo tanto tienen unas ligeras minusvalías. Sin embargo, el que estuviera vendido de esos bonos o pendientes a la espera de comprar un poco más adelante, pues evidentemente hubieran ganado. Pero en definitiva, lo que ha sucedido es que todos los mercados financieros y en particular los de la deuda, bueno, igual que los mercados de equity, de bolsa, donde la relación es la bolsa norteamericana, es la que ancla absolutamente los movimientos y los flujos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Tanto en Asia como en Europa. Y en particular ahora el mercado europeo, a pesar de que ha tenido unas fuertes contracciones en rentabilidad, sobre todo en el bono italiano, derivado del efecto político, el efecto Draghi, ¿no? Y la sensibilidad que ha tenido, ahora mismo el bono italiano ha vuelto a recuperar, ha vuelto a perder, llamémosle así, es decir, se podía financiar mucho más barato hace 4 días y ahora mismo de nuevo tiene un coste de 10 puntos básicos superior a lo que tenía hace unos días, al igual que el resto de bonos europeos. Javier, enseguida te pregunto también por Italia y por Draghi lo que está sucediendo, pero teniendo en cuenta cómo la crisis del coronavirus ha engordado, ha incrementado el endeudamiento, ¿esta subida de las rentabilidades podría llevar a que se eleven los costes de financiación de las empresas y del Estado? Es evidente. Ahora mismo, hace unos días, la rentabilidad de la bolsa, perdón, de la deuda pública italiana a 10 años marcaba aproximadamente un 0,45 de rentabilidad y ahora mismo estamos hablando de casi un 0,60 de rentabilidad en el mismo plazo y en la misma referencia. Lo que quiere decir que eso, ese diferencial
en rentabilidad, que son aproximadamente los 10 puntos básicos que te he dicho, si los trasladamos a precio o los trasladamos a efectivo, ese 0,10 simplemente en rentabilidad en un 10 años es aproximadamente un 1% de coste añadido, porque ese 1% es el que se ve incrementado en el efectivo que tendrían que devolver con respecto al que han recibido. Por lo tanto, es muy relevante y detrás de todo esto lo que subyace, insisto, aunque en Europa los datos de inflación no sean para nada, dada la situación, datos relevantes de ser un entorno inflacionista, el mercado americano sí que está empezando a descontar unas posibilidades de crecimiento de la inflación derivados por las ayudas del gobierno norteamericano orientadas hacia las personas físicas, y eso conllevaría un incremento del consumo, y los mercados están empezando a descontar que, por tanto, si la inflación sube, los tipos de interés tendrán una tendencia al alza. Insisto que en el mercado europeo no creo que se consolide esa situación inflacionista, pero todo el mundo está pendiente que realmente las vacunas hagan su cometido y que en los próximos meses podamos ver un entorno inflacionista y, por lo tanto, un cambio de sesgo en los tipos de interés, no solamente en los mercados, sino por parte de los bancos centrales. Podríamos decir entonces que en Estados Unidos sí sería una tendencia de precios un poquito más, más firme, más estructural, y que en Europa sería algo un poco más, más temporal. Sí, evidentemente la tendencia es mucho más firme, pero también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que es importante, y no solamente es el componente inflación, sino es el componente de la necesidad de financiación. Es decir, para pagar eso, que va a generar inflación, el Estado americano tiene que emitir más. Y si tiene que emitir más, los costes, el dinero le va a pedir más rentabilidad, y por lo tanto eso es un añadido más a la situación. Es decir, necesito más dinero, si quieres más dinero tienes que pagar más intereses, como ese dinero se lo vas a prestar a personas que van a consumir o que se supone que van a hacer un consumo, y eso va a marcar la tendencia de precios, lo que quiere decir que entraríamos en una rotación clara de subida de tipos. Insisto que el caso europeo es distinto por datos macroeconómicos, pero es una consecuencia que tenemos que tener en cuenta, y, como os he dicho al principio, ese ancla del bono americano, llamémosle de la referencia mundial, de la economía mundial en deuda, es el bono americano, y en equity o renta variable es la bolsa norteamericana, pues evidentemente eso se traslada a cualquier movimiento de flujo que se genera en el mercado, porque no nos engañemos, los flujos van en una dirección o en otra, dependiendo del momento, y si los tipos suben en Estados Unidos, la gente dejará de comprar Europa para acudir a comprar Estados Unidos en la búsqueda de esa rentabilidad, y eso obligará a que en Europa también los emisores tengan que pagar un poco más y suban también las rentabilidades. Claro, si el dinero está saliendo de los bonos soberanos, ¿qué impactos estamos apreciando ya en la renta variable? ¿Qué sectores se están beneficiando, se pueden beneficiar de esta tendencia? Bueno, sinceramente, si es la bolsa española de la que tenemos que hablar, prácticamente no estamos notando nada. En todo caso, estos son movimientos de tendencias. No hemos visto flujos reales. Es decir, son movimientos de tendencia porque muchas veces los movimientos que se producen en los precios de los bonos, igual que en la bolsa, no se están produciendo por movimientos físicos de bonos, sino que en este caso pueden ser movimientos fundamentados en derivados, en futuros. Es decir, entidades o gente que apuesta a una subida de tipos, y lo que está haciendo es hacer posiciones de compra de futuros ante esa situación. Lo mismo podría pasar en Europa. Todavía no hemos visto ese traslado, no hemos visto grandes rotaciones de las carteras que se desprendan de papel en los bonos, sino que probablemente lo hemos visto como coberturas anticipándose a esos posibles movimientos, sin que haya un posicionamiento real y físico por parte del inversor. Hemos de tener en cuenta que, por otro lado, tanto en Europa y fundamentalmente en Europa,
como referencia, cada vez que hay papel en el mercado, el Banco Central Europeo prácticamente compra el 30% de todo lo que ha emitido. Yo no creo que esto suponga que los tipos en los próximos meses en Europa vayan a suponer un encarecimiento muy alto para las empresas y para los tesoros, pero evidentemente sí que puede haber una rectificación. Tampoco es tan relevante que a España el coste de la deuda pública pase de niveles muy bajos, inferiores al 1%, a que tengamos una deuda en un momento determinado media del 1%. Sigo considerando que esos costes son muy bajos para la financiación y bueno, pues eso nos permite incrementar como se está incrementando dada la situación que estamos viviendo, ¿no? en la economía mundial. Termino con Italia. Javier, mencionabas al principio lo que estaba pasando en la deuda italiana, unos bonos que venían un poquito más rezagados. ¿Qué te parece el gobierno de Draghi? ¿Qué impacto crees que puede tener? Ya solo esta semana veíamos una demanda récord, ¿no? en una emisión que hizo Italia. Sí, bueno, debemos de partir de la base de, en primer lugar, que el bono italiano es el bono dentro de los mercados líquidos emitidos en euros, es el bono más que daba mayor rentabilidad. Y cuando hablo de líquidos hablo de los 5 países en Europa que fundamentan la actividad más grande dentro de los mercados de deuda pública. Hablo Francia, Alemania, España, Italia, Holanda, etcétera, ¿no? Estaríamos ahí en las 5 grandes actividades o bloques de actividad dentro de la economía de la deuda pública europea. Italia hace unos días, previo a la toma de decisión por parte del Parlamento italiano de nombrar a Draghi primer ministro, estábamos hablando en el mes de a finales de enero, teníamos rentabilidades de niveles del 0,75 en el bono italiano a 10 años, los hemos visto disminuir a niveles del 0,40, lo cual es un movimiento muy relevante, esos 30 puntos básicos, ese 0,3% de rentabilidad en precio suponen casi un 3% de movimiento, lo que quiere decir que es muy relevante. Y bueno, pues eso también ha ayudado bastante a que mucha gente pudiera materializar plusvalías en esa caída de los bonos italianos. Ahora han vuelto a coger otra vez un poquito más de rentabilidad, pero por el efecto que os comentaba antes del ancla que genera el bono alemán en las circunstancias actuales. ¿Qué opino de Draghi? Evidentemente Draghi ha despertado una normalidad y tranquilidad de la economía italiana, donde se ve un perfil de una persona sólida y con capacidad para hacer las cosas bien, pero en todo caso tenemos que pensar que el forward, o es decir, lo que el mercado prevé o el mercado descuenta a 2 años con respecto a los diferenciales que habría entre la deuda italiana y las deudas core o centrales europeas, como puede ser la alemana, se vuelve a abrir. Es decir, esto es una situación coyuntural de presente, pero a 2 años vista el mercado está descontando que los bonos italianos tengan de nuevo unos spreads muy superiores de los que tienen ahora mismo. ¿Por qué? Porque en marzo del 23 tenemos de nuevo elecciones en Italia. Pues vamos a ver qué pasa. Javier Ferrer, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos a esta explicación. Seguiremos vigilando lo que sucede pues con estos activos. Buenas tardes. Encantado. Buenas tardes a todos.